La pandemia revolucionó la razón de ser de las instituciones educativas. El e-learning y las plataformas hacen posible el aprendizaje híbrido y han sido un verdadero aliado para la infraestructura física de las instituciones educativas que tuvieron que improvisar desde el inicio de la pandemia. Particularmente en México, el regreso es atípico porque no todas las instituciones están preparadas. Es por eso que continuamos esta serie 3 ideas sobre el e-learning con Erika López de D2L. Y Erika, ¿qué nos puedes decir del resultado de la encuesta global y sobre todo del desempeño que tuvieron las instituciones educativas de México? ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto de estar aquí para compartirles lo que sabemos, lo que llevamos trabajando y lo que hemos visto en esta transformación digital desde el mundo de la educación. Nosotros llevamos ya, D2L tiene 23 años en el mercado, 23 años trabajando con instituciones educativas, y la evolución que vimos suceder el año pasado, 2020, a partir de que todo el mundo cerró las clases y se fue a su casa, ha sido un parteaguas total. Y entonces nos decidimos a ir a investigar y a ir a recolectar datos duros de qué es lo que había pasado. La transformación digital y el trabajar con materiales en línea no es del todo nuevo, pero sí es una nueva forma de apreciar la educación en línea. Antes era común, mire, está bonito, está funcional para alguien que trabaja, para alternativas, y de repente se volvió esencial. Es la única opción que tenemos para hacerlo. Entonces, uno de los grandes datos que encontramos, por ejemplo, fue que el gran cambio está movido por los estudiantes. Entonces, ellos son los que piden una transformación digital. Y ese que hacemos hoy no solamente busca transformar la presencialidad a un modelo que lo emule en línea, sino se trata de mejorar la experiencia de los estudiantes. Y esta mejora es la que el 68% de nuestros encuestados dieron como respuesta a cuál es tu motivación para transformar y para hacer transformación digital. Entonces, tenemos un pool de alrededor de 4.600 personas que encuestamos y que nos dieron puntos de vista desde cuáles estaban preparadas a la virtualidad y cuáles no. Y, por ejemplo, 33% de los cursos solamente estaban disponibles en línea cuando empezamos la pandemia. Hoy estamos alrededor del 70 y tantos de cursos, 70 y tantos por ciento de cursos en línea disponibles. Entonces, el crecimiento ha sido abismal y es interesante ver que México, diferente a lo que pensaríamos, no es el más avanzado en educación en línea. Se ha visto obligado a caminar y se ha visto una adopción grande, pero apenas hoy el 55% de las instituciones encuestadas utilizan el MS como el de Brightspace que tenemos nosotros en D2L. Erika, ¿dónde queda el espacio físico en el proceso educativo y dónde queda, por otra parte, el profesor? Porque, hemos escuchado distintas encuestas en donde también se dice que la labor del profesor es ahora coyuntural, pero diferente a como se entendía antes la labor educativa, y vemos que una vez que se rebasa el uso de plataformas, que hay buena conectividad y que hay ciertas condiciones para un modelo híbrido, luego está el reto del profesor de poder lidiar, así como ocurre en las oficinas o en el medio corporativo con juntas presenciales y juntas a distancia. Aquí en el proceso educativo, ¿dónde quedan esos dos papeles? Por un lado el profesor y por otro lado el espacio educativo. El profesor es el principal facilitador de la educación y lo será siempre. Nosotros tenemos una herramienta y un medio, pero nosotros no somos quien hace la educación. Entonces, necesitamos del conocimiento, necesitamos de las habilidades, necesitamos del proceso académico para que esto tenga una efectividad en la enseñanza y el aprendizaje. Y la escuela como tal, consideramos que es un ambiente muy importante en el desarrollo de los estudiantes.
no solamente por el conocimiento como tal, sino por todas las habilidades sumadas que les da estar en un ambiente social, emocional, de desarrollo de comunidad, de aprender a participar en equipo, de colaborar, de incluso convivir en un salón de clase, aprender a comportarse. Entonces, eso no lo podemos suplir con una herramienta tecnológica. Entonces, no estamos para hacerlo en vez de, sino para mejorar esa experiencia del aula. Hay una metodología de enseñanza que se llama aula invertida, que dice, bueno, antes yo, que ya tengo mis años, iba al salón, me presentaba, tomaba dictado, el profesor o la maestra nos dictaban la clase, te daban los conceptos teóricos, te ibas a tu casa, hacías tarea y regresabas al día siguiente a presentarle que te la revisaran. La realidad es que es mucho más productivo si lo haces a la inversa, porque eso que me está dando en dictado yo puedo leerlo y consumirlo a mi ritmo y es mucho más productivo, mucho más útil en mi aprendizaje, me va a dar mejores resultados a la larga que la experimentación y que los ejercicios como de matemáticas o como física o como cualquier cosa que tengan ya una aplicación del conocimiento se haga en colaboración. Me permite discutir, me permite hacer casos hipotéticos, me permite resolver problemas, me permite trabajar en equipo. Entonces, todo esto que estábamos haciendo presencial, que ya lo aprendimos a hacer en línea, podemos seguir haciéndolo en línea y entonces aprovechemos esos momentos de presencialidad para equilibrar todo esto que perdieron los niños encerrados en una clase remota, en una casa, en un confinamiento. Y justamente es dar oportunidad también a los profesores de conocer nuevas metodologías de enseñanza y aplicarlas. No va a ser fácil, porque aparte están conviviendo, según entiendo, con distintas modalidades al mismo tiempo. Habrá quien ponga cámaras de videoconferencia o de videoclase mientras tiene a la mitad presencial y mientras tiene a la mitad a distancia, o los que están en presencial están verdaderamente presencial y los que están a distancia están trabajando asíncronos, que me parece que sería una mejor idea, pero tiene dos grupos en un mismo salón. Entonces también tenemos que darle un poco más de credibilidad y de crédito al profesor, porque el trabajo que están haciendo es complejo. Ahora, viene por otra parte un proceso complejo para quienes somos padres y hemos visto todo lo que representó la transición a como incluso lo estamos haciendo ahora tú y yo, desde hace ya más de un año, el poder traspasar a partir de la plataforma este proceso de comunicación vía una pantalla. Esto que tú mencionas de tener estas dos realidades o estos dos mundos, el remoto y el presencial, para el profesor pues representa probablemente un reto mayúsculo que nadie sabemos si de la misma manera que lograron adoptar las plataformas digitales, poderlo hacer ya parte de la cotidianeidad y comunicarse, ahora lo van a poder hacer en sentido contrario. Sí, y tenemos que buscar la forma de apoyarlos, tenemos que capacitarlos, tenemos que también tener un poco más de empatía, a lo mejor, con lo que está sucediendo. Estamos partiendo de escenarios insospechados en el pasado. Entonces, tenemos que ir reactivando y tenemos que ir reaccionando conforme se pueda. A lo mejor van a cerrar de vez en cuando, a lo mejor van a volver, a lo mejor tiene a la mitad, a lo mejor... La realidad es que no sabemos cómo nos vamos a encontrar en 2 meses. Entonces, tenemos que tener la capacidad de responder, así como lo hicimos en marzo del año pasado, continuamente, pero ya menos abrupto. O sea, ya sabemos cuáles son nuestras opciones, ya sabemos cuáles son nuestras posibilidades. Y ante eso, ¿cómo puedo hacer un plan de acción? ¿Qué es lo que voy a meter de contenido? ¿Qué es lo que es realmente importante? ¿Cómo transferir el conocimiento a través de plataformas? Y cómo garantizar o evidenciar que el aprendizaje se está dando. ¿Cómo pruebo que las distintas competencias que yo digo que van a aprender o desarrollar están siendo permeadas en todos los grupos y cómo doy seguimiento a cada uno?
Por otra parte, también están los sistemas más evolucionados. Mencionabas que México no necesariamente salió tan bien calificado en esta encuesta. ¿Por qué no salió bien calificado y qué hay en la educación de vanguardia a nivel internacional que se asumió o se ajustó a partir del COVID-19? El que México no sea de vanguardia no significa que esté tampoco tan atrás, pero tenemos países que lo han hecho por años. Tenemos Canadá, Estados Unidos, Europa, Singapur, por ejemplo. Entonces, no es que estemos tan mal, es que hay muchos que nos llevaban la delantera también. Chile, por ejemplo, tiene mucho tiempo haciendo esto. Y los retos principales creo que tienen que ver también con la desigualdad y con el acceso. Entonces, no todo mundo tiene un iPad, no todo mundo tiene una laptop en su casa, los dispositivos móviles son más comunes, pero la experiencia no es igual. Y una de las cosas que Brightspace, la plataforma que nosotros en D2L tenemos, busca es que se pueda equiparar lo más posible. Entonces, una de las experiencias que tuvo John Baker, nuestro CEO, cuando fue a la India, es que los dispositivos móviles existen y los tienen, pero no son nuevos. Entonces, no te permite descargar aplicaciones, no te permite hacer cosas mucho más novedosas, pero sí te permite entrar a Internet. Entonces, no es solamente que tú digas, soy el mejor, que tengo 8 aplicaciones móviles. Tenemos que contemplar que hay unos que no tienen aplicaciones móviles. Entonces, tengo que ser funcional en aplicación móvil y tengo que ser funcional también solo en navegador y con el mínimo disponible de tecnología. Entonces, poder proveer ese mínimo indispensable, ese producto mínimo viable, le llaman, para que podamos partir de ahí hasta cierto grado de sofisticación, que ya será quien tiene incluso, creo que había quien estaba probando hologramas con los profesores mismos, ¿no? O sea, la disparidad en México es lo que nos hace también quedarnos un poco atrás, porque tenemos quien va siglos adelante y quien va mucho más atrás y tenemos que ir haciendo un medio justo y razonable. Es decir, que tenemos una educación, digamos, híbrida polarizada, ¿no? O sea, los que ni siquiera pueden acceder a conectividad a Internet, muchos que sí tienen telefonía celular y también las grandes compañías han generado ajustes en sus plataformas para que justo se pueda acceder a través del celular. Pero, ¿qué es lo que no tenemos en México en términos de educación y que plataformas como la de ustedes sí está evolucionando en términos educativos y que sería como parte de las principales tendencias? La multimodalidad, te diría que es una, o sea, la capacidad de responder tanto a totalmente en línea, híbrido, presencial, la que sea, y que utilices la misma herramienta para todo, es una de las opciones. La otra es que podamos de verdad proveer una capacitación a los profesores en estas tecnologías. Entonces, hay un montón de conocimiento que se requiere para desarrollar contenido en línea. No solamente es pegar un archivo, subirlo. Hay toda una modalidad de diseño instruccional que se requiere para transformar y para sentarte a pensar, si yo estoy del otro lado de la pantalla, ¿cuál es mi experiencia? No puedes enseñar a cambiar una llanta en mecánica en un taller físico, en un laboratorio, igual que lo enseñarías en línea. Entonces, tenemos que hacer procesos distintos, tenemos que diseñar contenidos distintos y tenemos también que utilizar las herramientas lo mejor posible para dar una nueva perspectiva de enseñanza. Entonces, simuladores, a lo mejor podemos tener videos interactivos, donde cuando yo el video se detenga y te pregunte cuál es la parte de la llanta que me falta poner, tú sepas hacerlo, y ya después veremos si lo puedes ir a experimentar en tu caso o no, pero que tenga más una sensibilidad fuera de leer cuáles son las instrucciones y listo. Sí, sería como pedirle a un profesor de artes o de humanidades que a distancia o simplemente por ver un video ejerza este tema
de la práctica, ¿no? Me parece que probablemente estamos ante una serie de necesidades tan específicas en las cuales me gustaría saber si tú coincides con la idea, que el profesor tendría que ser actualmente un curador de contenido, de justo de toda esa plataforma múltiple en el proceso educativo. Pues puede ser un curador de contenido o puede ser un experto en la materia, que también es otra opción. Cuando tú estás desarrollando contenido en línea, necesitas a alguien que sea el que sabe el tema, ¿no? Después a lo mejor necesitas un diseñador gráfico, necesitas un diseñador multimedia, un diseñador instruccional, etcétera. Pero si yo soy un médico y yo sé hacer cirugía, por más diseñador de contenido que yo sea en plataforma, no puedo hacer una cirugía. Entonces necesito que el experto en la materia, que a lo mejor es el profesor, probablemente sea el profesor, sea quien dicte cuáles son los conocimientos que hay que impartir. Y a lo mejor le pones a él una formación de desarrollo de contenido o creas un equipo de desarrollo de contenidos que pueda transmitir lo que el experto en la materia debe pasar a los alumnos. Erika, ¿de qué manera están ustedes asumiendo, digamos, la actualización o los hallazgos que han hecho a partir de las encuestas? Porque entiendo que hicieron una, pero después hicieron un ajuste que nos está como dibujando mayores detalles en el proceso. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo que mencionábamos, justamente, el apoyo a los profesores parece haber sido atendido por la mayoría de las instituciones y solo el 6% declaró no sentirse apoyado por su institución. La integración a la tecnología en las aulas, el 40% nos dice que hay una capacitación disponible para ayudar al personal y también nos dice que existe una brecha importante de las habilidades digitales dentro de la comunidad académica. Entonces, lo que se busca es que podamos ir cerrando en los próximos 12, 24 meses esa brecha lo más posible, porque la tecnología, como lo decíamos, Claudia, al principio, como tú lo decías, no se va a ir. Ya lo adoptamos, ya sabemos que funciona, ya tenemos esta corriente de trabajar en un modo remoto y entonces vamos a hacerlo lo mejor posible. Y también algo que sabemos ahora es que 60% de los encuestados de educación superior cree y considera que las credenciales a través de la educación en línea, los títulos en línea, ya tienen una misma validez que los de presencial, cosa que no era hace 10 años. Era como estudiaste en línea, más o menos te vale tu título. Hoy no, hoy ya hay una percepción del valor y de lo equiparable que es estudiar en línea, estudiar en presencial. Entonces, esto nos va a llevar a que cada vez las ofertas en línea crezcan y que la demanda también de los cursos en línea se ve impactada. Esto pone en un nuevo problema o en una nueva área de oportunidad, como dicen en las instituciones educativas, justo a las propias escuelas, ¿no? Porque su razón de ser antes de la pandemia era la instalación, ¿no? de la institución educativa. Entonces, ahora, ¿cómo debiera entenderse ese nuevo espacio para la educación? La flexibilidad es, creo, la palabra clave, ¿no? Vamos a tener que manejarnos entre el presencial y el virtual por no sabemos cuánto tiempo más y tenemos que estabilizar ambos. Entonces, ya no es solamente cuántas aulas, cuántos edificios, cómo está la conectividad en el campus, ya es qué tan flexibles son tus ofertas, qué tanto puedo moverme si yo en algún momento me tengo que ir a otro lugar geográficamente y no quiero desconectarme de la institución o por razones de salud tampoco puedo ir. Cualquiera de las opciones que nos mande a trabajar con estos distintos modelos nos debe abrir la institución una vía para hacerlo. Entonces, ya no puedo ir al edificio, bueno, tienes una alternativa en línea. Quiero ir, pero no todos los días, tenemos una alternativa híbrida. Voy a ir un mes y el siguiente no, tenemos esa alternativa también.
Entonces, es complejo, es un reto muy complejo, pero creo que es una buena pauta para un futuro educativo más incluyente, que pueda tener una participación de distintas caras de la sociedad que no eran tan permitidos o que dependían de si te podías transportar a algún lugar o no, que si tenías horario para hacerlo cuando trabajas en tiempo completo, y que ya también tiene la misma percepción de valor que asistir a un campus grande. Sí, de hecho, sabemos que hay algunas compañías internacionales que han hecho incluso alianzas entre sí para poder favorecer todo este proceso de certificación, ¿no?, de las personas respecto a las denominadas digital skills, ¿no? Y en función de todo esto también te diría, este nuevo modelo combinado y flexible de educación es mucho más fácil de adoptar en las generaciones, digamos, más recientes que no sé, en las que estamos transitando de alguna manera a esta nueva forma de virtualidad y que pues esto se daba en el proceso de la educación continua, me refiero después de la universidad. Creo que la generación que está ahorita en la escuela era ya parte de lo que llamábamos nativo digital. Entonces, no están acostumbrados a que se rompan las cosas. Ellos van, mueven, dan clic y funciona. La brecha justo está en los profesores, incluso en los profesores que tienen más años dando clases. Hay muchísimas carreras que tienen grandes personajes con experiencia, las carreras de leyes, por ejemplo, que tiene alguien que lleva ejerciendo en los juzgados, en los juicios, etcétera, muchísimo tiempo, que el conocimiento es lo que vale. Entonces tenemos que abrirle ese puente para que no se quede obsoleto, porque su conocimiento sigue valiendo mucho, y que pueda también transmitir a través de las nuevas tecnologías ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y particularmente también es que en el espacio físico pues tienen que hacerse procesos de transformación, no solo para integrar pues digamos lo que serían monitores, servidores más robustos, todo este tema de poder tener vivo el tema de un audio adecuado para que los estudiantes a distancia y los presenciales lo puedan llevar a cabo. ¿Dónde consideras tú que está el área de oportunidad más importante bajo esta nueva estructura? Yo esperaría que el área de oportunidad esté en entender que la parte virtual no tiene necesidad de emular la presencial. Entonces, el que esté remoto puede hacer un montón de cosas remotas sin tener que mirar a un profesor actuar frente a una cámara, creo yo. Esta es mi humilde opinión. Y ¿qué podemos hacer? Dejarles tareas, dejarles información para consultar, dejarles trabajo en colaboración en equipo con alguien que esté en línea. Y aprovechar el presencial para que esté haciendo justamente el trabajo en colaboración presencial o sacando el mejor provecho de tener las reacciones en vivo, tener la interacción, tener el sabor que puede percibir un profesor de cómo están captando los conceptos, alguien que los oye en vivo, cómo la mirada reacciona, cómo las caras reaccionan. Entonces, mi expectativa, lo que yo esperaría que suceda, es que no se trate de utilizar la tecnología para replicar lo presencial, sino que la exploten con todas las maravillas que tiene para trabajar asíncrono y que el presencial se vuelva especializado para habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades de colaboración. Sería como considerar lo que tanto está costando trabajo en las empresas, que es el número de horas que están sentados en un lugar para demostrar su productividad. ¿Sería esto traducido al ámbito educativo? Parecido, sí. Sería una especie de interacción medida por objetivos claros y no por horas, justamente, ¿no? No importa que estés conectado 5 horas a Zoom, a lo mejor con una la aprendí, así es más que suficiente.
y utiliza el resto para hacer prácticas, utiliza el resto para hacer deportes, utiliza el resto para crecer como una formación integral, más que solamente pégate a la pantalla a ver tus clases. En conclusión, ¿cómo definirías entonces el modelo, digamos, el modelo educativo del futuro solo en 3 palabras? Voy a robarme las 3 palabras y es fácil, flexible e inteligente. Tiene que ser fácil porque ya hay muchísimas cosas en que trabajar y porque tengo 2 generaciones con capacidades digitales distintas. Tiene que ser flexible porque independientemente de la situación que acabamos de vivir, vamos a tener que depender de modalidades cambiantes y que sean capaces de adaptarse. Inteligente porque tiene que ser capaz de darme los datos suficientes para tomar decisiones al futuro. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el impacto? ¿Cómo puedo saber cuál es el aprendizaje? ¿Cómo puedo saber si los objetivos se están cumpliendo o no? A través de datos. Y los datos me generan inteligencia y la inteligencia me va a generar acciones futuras.